Hola, buenas tardes. Seguimos con la tercera y última parte de la clase de osteoarticular en pequeños animales para métodos complementarios de diagnóstico. Vamos a pasar a la clase. Bueno, el último de los cambios radiológicos que nosotros vamos a ver con respecto al aparato osteoarticular y con respecto siempre a lo que hablábamos en un principio, que era cambios con respecto a la normalidad, van a ser los cambios en la congruencia articular. Cuando hablamos cambios de congruencia, estamos hablando de incongruencias. Y esos cambios pueden ser a partir de una luxación o subluxación. Otra entidad que son las alteraciones del desarrollo, y entre esas encontramos a las displasias. Y por último, la enfermedad degenerativa articular, o sea, los cambios en la cronicidad de esas alteraciones articulares. Bien, pasamos a la primera. Cambios de posición, luxación. En esta radiografía pueden observar claramente cómo la cabeza del fémur en la articulación coxofemoral izquierda se ha desplazado drásticamente del acetábulo y salido de su lugar natural. A esto lo denominamos luxación, cuando casi totalidad de la superficie de la cabeza femoral se desplaza y se sale del acetábulo. Cuando nosotros tenemos un caso de luxación coxofemoral, lo que tenemos que pensar es que tenemos que identificar la dirección en la que se ha desplazado esa cabeza femoral, porque muchas veces es viable, siempre y cuando nosotros tengamos presente qué tiempo ha pasado desde el trauma hasta que nosotros hacemos el diagnóstico, algunas veces es viable reintroducir esa cabeza a su sitio natural. Aunque sabemos que si esto se ha desplazado de esta manera, se han roto ligamentos, cápsulas y demás, y hay que ver si esto sigue estable o no. Pero para diagnosticar entonces una articulación coxofemoral, es muy importante poder diagnosticarla en ambas incidencias, frente y perfil. Cuando hacemos ambas incidencias, podemos orientar, podemos encontrar tridimensionalmente a esa cabeza femoral. Y podemos decir entonces la dirección hacia donde se ha desplazado. En este caso, hacia dorsal o levemente hacia cráneo dorsal. Bien. Otro causo de luxación son las luxaciones rotulianas, ¿sí? En una incidencia de frente de las rodillas, vamos a ver que el posicionamiento normal de las rótulas es este, el que está indicado con la figura en la radiografía, pero nos podemos encontrar con desplazamiento de esa posición normal. ¿Cómo sería? El desplazamiento de la rótula es muy común y ocurre, como pueden observar, en esta placa hacia los costados laterales y en esta placa hacia medial de la articulación femorotibio rotuliana. Todas las razas chiquitas, los toy, caniches, yorkshire y demás, están muy predispuestos a sufrir este tipo de patología de luxación rotuliana medial. Es una alteración muy frecuente, ocurre desde jóvenes y lo van lidiando con mucho tiempo, entonces también van generando algo ya de desgaste y de principio de enfermedad degenerativa en esa rodilla. Las razas grandes, al contrario, tienen una predisposición algunas para tener luxación rotuliana, y cuando la luxación ocurre en una raza grande, ocurre hacia el lateral. La diferencia entre las razas pequeñas o toy y las razas grandes es hacia dónde tiene la predisposición de luxarse. Las grandes hacia el lateral, las chiquitas hacia medial. También, obviamente, hay otras articulaciones que se pueden luxar a partir de traumas, ¿sí? Recordemos la articulación del codo, y el síndrome luxoide que ocurre en muchas razas toy, sobre todo en el caniche, de la articulación escapulohumeral, en el hombro. Bien. Pasamos a la siguiente entidad, y en este caso vamos a hablar de displasia de cadera. La displasia de cadera es también una alteración del desarrollo
los animales tienen una predisposición congénita a tener esta enfermedad, pero no es una enfermedad congénita, solamente es la predisposición. Esto significa que si el animal tiene genes que son predispuestos a sufrir displasia de cadera, junto con un mal desarrollo, un mal estado de general a nivel de cómo es su hábitat natural, su lugar en donde está creciendo, va a hacer que tenga más o menos predisposición a poder manifestar esa displasia. Esa displasia está dada porque las superficies articulares de un acetábulo y de la cadera no son congruentes. Las causales son muchas, pero en primer lugar se habla de el aplanamiento de la cavidad acetabular y de la poca convexidad de la cabeza femoral. Muchas veces también se hace presente una alteración en el ángulo que existe entre la cabeza femoral y el resto del hueso del fémur, o sea, el ángulo que posee el cuello femoral. Obviamente, siempre esto se da por un grado de laxitud de los ligamentos y de la cápsula articular. Lo que más predispone a la displasia de cadera es la laxitud de esos ligamentos y de la cápsula. Acá tengo un videito cortito, vamos a ver si corre un poco, de cómo se observa un animal en el andar con una displasia coxofemoral de grado severo. Van a ver que, bueno, en primer lugar ya no se quiere desplazar con normalidad, tiene un andar muy desparejo del tren posterior, enseguidita le duele, entonces hace unos pasitos y se quiere sentar, porque le duelen muchísimas esas articulaciones, están semiflexionados los miembros posteriores, y normalmente tiene una situación en la que se juntan los tarsos. Todo eso nos da la idea de que hay una incongruencia articular sugerente de displasia coxofemoral. Bueno, ese era un videito cortito como para que vean solamente el andar tan desigual que tiene, tan dificultoso, en un animalito con una displasia de un grado alto de displasia coxofemoral. Bien. Para el diagnóstico de la displasia de cadera, lo que nosotros necesitamos es posicionar a nuestro paciente en decúbito dorsal para realizar una incidencia ventrodorsal de la articulación coxofemoral, o sea, de la cadera, fémures y rodillas. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un paciente para hacer diagnóstico de displasia, lo que nosotros tenemos que saber es que en primera instancia tiene que ser un animal joven, a donde esa incongruencia articular todavía no ha generado una enfermedad degenerativa de la cadera. ¿Por qué? Porque muchas veces en la práctica privada se solicita este tipo de maniobra, o sea, placa con la incidencia ventrodorsal, el animal en decúbito dorsal, y bajo sedación, en un animal que pueda tener 5, 6, 8 años de edad, en donde en realidad el diagnóstico no va a ser grado de displasia. Lo que se va a diagnosticar en ese caso es las consecuencias de esa displasia, por lo tanto, el grado de degeneración articular que sufrió por tener displasia. Entonces no es necesario ni la sedación, ni un posicionamiento tan simétrico. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que hay muchas razas predispuestas a sufrir de esta patología. En primer lugar, y por nosotros en nuestro territorio tener una incidencia mayor de la raza ovejero alemán, tenemos en primer lugar como manifestante de esta predisposición racial al ovejero alemán. Pero también existe mucha displasia en el ovejero alemán, en el labrador, en el golden retriever, y en algunas razas pequeñas también, como el bulldog francés, el bulldog inglés, y algunos pitbull. ¿Sí? Bien. ¿Qué se requiere para hacer un diagnóstico de displasia coxofemoral y evaluar grado de displasia? Cuando nosotros tenemos que evaluar grado de displasia,
necesitamos hacer un muy correcto posicionamiento de la cadera y las articulaciones coxofemorales. Para eso necesitamos posicionar a nuestro paciente bajo sedación profunda, para que relaje la parte muscular, para que relaje la tensión de los músculos cuádriceps y glúteos, y se pueda ver con precisión la articulación coxofemoral sin el del tono muscular grande que tiene si el animal estuviera despierto, ¿sí? Entonces, además del posicionamiento, el tono muscular es lo que se genera en esta situación con sedación. En primer lugar, para nosotros poder diferenciar si esa cadera está en posición simétrica, tenemos que evaluar cómo es el dibujo que generan ambas tuberosidades coxales, ¿sí? Tienen que ser simétricas las alas del indio. También tenemos que evaluar cómo se van a observar los acetábulos, ¿sí? Se debe visualizar el borde craneal del acetábulo por transparencia a través de la cabeza femoral. Eso nos indica de que necesitamos una técnica radiológica adecuada. Hay algunos equipos que por su potencia en animales grandes no pueden permitir esta transparencia de la cabeza femoral y del borde craneal del acetábulo, y se debe lograr para saber en qué grado introdujo la cabeza femoral dentro del acetábulo. También tenemos que ver la simetría de los forámenes obturadores, para determinar si esa cadera está derecha y simétrica, y también tenemos que observar el paralelismo de ambos fémures. Ambos fémures tienen que estar muy paralelos entre sí y en la misma dirección que el chasis, ¿sí? No tienen que estar oblicuados. Por último, también tenemos que evaluar que estén centralizadas en el centro de la diáfisis femoral las rótulas femorales. Si cuenta la radiografía con todas estas características, podemos decir que es una placa apta para que después podamos medir grado de displasia. Este es un caso de un animal joven de edad, a donde con una incongruencia articular determinada, genera estos cambios en sus articulaciones coxofemorales. En este caso, en la coxofemoral derecha, pueden observar como prácticamente hay una subluxación. Nosotros decimos que por transparencia tenemos que ver la cabeza del fémur a través del acetábulo, y tendría que ingresar la cabeza dentro del acetábulo prácticamente en un 75%. Acá está prácticamente toda afuera del acetábulo. Esto se genera por un aplanamiento de la cabeza femoral y por un aplanamiento más que nada de la cavidad acetabular de la cadera. Entonces son incongruentes las superficies y no pueden coaptar. La cadera coxofemoral izquierda cuenta con una suerte similar, pero de un grado menor, ¿sí? Hay más ingreso de esa cadera. Cuando nosotros hacemos esto, estamos diagnosticando una subluxación, incongruencia severa, y esto es producto de una displasia de alto grado. Hoy por hoy ya no se evalúan los grados de displasia de cadera en grado 1, 2, 3 y 4. Ya cambió todo y hay una evaluación completa y general de toda la cadera del acetábulo y las cabezas femorales. Bien. Antiguamente, o antes de que se generen estos cambios en el diagnóstico de displasia, la displasia de cadera se evaluaba a través de la medición del ángulo de Norberg. El ángulo de Norberg era un ángulo que se tomaba entre los centros de las cabezas femorales y otra línea que tenía que pasar por el borde craneal del acetábulo. Si el ángulo de Norberg daba un grado mayor o igual a 105 grados, se decía que esa cadera era de carácter normal. Y si el ángulo de Norberg era menor a 105 grados, entonces decíamos que teníamos una cadera con displasia, ¿sí? Hoy por hoy está bastante dejado de usar este ángulo, pero es muy característico hablar de Norberg cuando hablamos de displasia de cadera.